van chico. Sin embargo, octubre se podría decir que les dio un cachetazo de realidad y ha subido la inflación bastante, porque en septiembre había sido 4,58, es decir que interanualmente, mes a mes, ha subido 0,20%. Y es bastante para un país que no se acostumbra a ser inflacionario como México. Nosotros con esos valores estaríamos saltando en dos patas realmente, chicos, pero somos realidades distintas en el aspecto inflacionario. Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Venimos con este video que nos han recomendado y se trata de... ¿Cómo afecta que la inflación de México vaya a la alta mientras que las tasas de interés van a la baja? Gracias, profesor, por estar con nosotros. Una decisión polémica porque se da justo en el día en que se publica un dato de la inflación nada optimista, profesor. Efectivamente, Mario. Oye, gracias por estar contigo, con tu auditorio. Absolutamente polémica y te agrego, dividida. 3 miembros de la Junta de Gobierno a favor de bajar la tasa de interés, 2 en contra, querían mantenerla igual, y esto ya es algo preocupante. Efectivamente, tú lo acabas de apuntar. La inflación al alza y las tasas de interés a la baja, lo que realmente no debería de ser, pero bueno, tenemos esa decisión oficial por parte del Banco de México, y sí, el mismo día que se anuncia la inflación. A ver, profesor, pero para entender, cuando comienza el ciclo de alzas en las tasas de interés era precisamente porque la amenaza de la inflación estaba ahí. Bueno, la amenaza de la inflación sigue ahí y ahora empieza a revertirse el ciclo del dinero caro, profesor. Sí, a ver, el argumento del Banco de México, con el que no coincido, hago la aclaración, coincido con los 2 subgobernadores que votaron por dejar la tasa igual, es que la inflación va a bajar. Ya lo apuntaron ahorita en la nota periodística. La subyacente está mucho más abajo, es cierto. Entonces Banco de México argumenta que se va a seguir esa trayectoria, que va a ir eventualmente a la baja y que eso permite bajar la tasa de interés. Pero pues es basarte en una incertidumbre futura para una acción presente. Y eso pues francamente no empata mucho con el cuidado, la ortodoxia que debe de tener el Banco Central de cualquier país, incluyendo por supuesto México. Cuando vemos la inflación de este mes de julio, 1,05, es la más alta en más de una década, profesor, hablando del mes de julio. Es decir, los meses de julio anteriores no han estado tan arriba, ni siquiera los pandémicos, donde estaba la pandemia, ni después. Esto es estacional, habla de una cuestión en el campo, de sequía, es decir, se calcula o se quiere calcular que esto es algo pasajero. Absolutamente, es pasajero, pero de todas maneras, es real, está impactando los precios de una manera directa, real, y tiene un impacto directo. Entonces esto obviamente es gravísimo. O sea, tú lo has dicho, es la inflación más alta en 10 años, y esto debe de tenerse en cuenta, no hay duda alguna. O sea, esto lo tuvo que haber tomado en cuenta el Banco Central, pero no lo hizo, al parecer. Ya, el objetivo entonces del central, bueno, más bien la política de hoy la debemos entender pues en el anuncio de que a concluir el año debería estar la tasa de interés por abajo del 10%, pero pues para tratar de dinamizar esto un poco más de economía. Se está viendo ya, digamos, una complicación con una tasa de interés tan alta como es el 11%, ya lo hemos dicho, una de las más altas de América Latina, profesor. A ver, la tasa alta efectivamente te frena la economía. La baja de la tasa sí va a ayudar a dinamizar un poco el crecimiento, sin duda alguna. La tasa es elevada. Pero a ver, el Banco Central tiene una meta y solo una, bajar la inflación. Es el mandato único del Banco de México. No tiene que pensar ni en el consumo, ni en el dinamismo económico. Es la inflación. Entonces, en ese sentido tenemos un problema. Parece ser que Banco de México está tomando en cuenta otras variables, otros objetivos, y no la inflación. Como dices, pues está subiendo, está alta, por los factores que se quiera. Entonces realmente ahí tenemos una cuestión problemática.
Tiene toda la razón, doctor. Cada país en su Banco Central tiene mandatos distintos. El Banco de México tiene un doble mandato, ¿no? Que sería la inflación y la moneda, la defensa de la moneda. En este caso la moneda tiene libre fluctuación, la hemos visto ahí, pero la parte de la inflación es un mandato constitucional, profesor. Efectivamente, artículo 28 de la Constitución. Y es el mantener estabilidad de los precios. Ese es el único mandato. Bien, bueno, todavía las minutas serán publicadas posteriormente, así suele ser, cada vez que hay un anuncio de política monetaria se difunde ya después cuáles fueron específicamente los argumentos de cada uno de los miembros de la Junta de Gobierno. Estaremos muy pendientes, pero muy buen señalamiento de que pues, fue una votación dividida y polémica. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros, Sergio. Bueno chicos, hasta aquí este video que nos han recomendado para que opinemos al respecto. ¿Y por qué? Tienen que escuchar porque lógicamente el video era de cuando se empezaba a acelerar la inflación en México. Estamos hablando de la inflación de julio, que fue el dato más preocupante porque no había hace años niveles de esa inflación que tuvieron en julio. Y el Banxico tomó esa decisión de recortar la tasa de interés. En teoría económica, lógicamente chicos, si uno recorta la tasa de interés, dinamiza la economía y hace de que genere mayor inflación en ciertos casos o ciertos contextos. Estaba todo dado el contexto para que esto suceda. Sin embargo, para sorpresa de todo el mundo, en agosto y en septiembre la inflación en México fue a la baja. O sea, o fueron unos visionarios los de Banxico o tuvieron una suerte tremenda, pero les salió bien en esos 2 meses, agosto y septiembre de este año. Sin embargo, queridos amigos, ya en noviembre y teniendo el dato de octubre, se podría decir que les duró un veranito de 2 meses. Así es, y es que resulta que la inflación para octubre se posicionó en un 4,76% anual. Es como acaba de decir Turco, la predicción ha funcionado para los 2 meses posteriores a la baja de la tasa. Ahora en octubre se ha visto nuevamente una subida de la inflación y veremos qué pasa, digamos, en los meses posteriores, si es que la inflación estará a la baja o seguirá a la alza. A priori chicos, se podría decir de que, según justamente la teoría, como mencioné al principio, noviembre y diciembre van a ser meses de sufrimiento de inflación para México, porque en este caso habíamos visto que ya habían recortado la tasa de interés. Sin embargo, la volvieron a recortar un par de veces más, justamente con los datos positivos de agosto y de septiembre, dejándola en 10,5%, es decir, 0,2% menos de lo que estaba en ese momento en julio, de lo que lo habían recortado. Pasaron del 11 al 10,7 y del 10,7 al 10,5. La cuestión aquí chicos es que bueno, volvieron a tomar las mismas medidas pensando que iba a ser como un efecto parecido o con las expectativas a la baja que tenían la Junta de Gobierno de Banxico. Sin embargo, octubre se podría decir que les dio un cachetazo de realidad y ha subido la inflación bastante, porque en septiembre había sido 4,58, es decir que interanualmente, mes a mes, ha subido 0,20%. Y es bastante para un país que no se acostumbra a ser inflacionario como México. Nosotros con esos valores estaríamos saltando en 2 patas realmente chicos, pero somos realidades distintas en el aspecto inflacionario. Una cuestión que planteó el video, que me gustaría que lo analice aquí mi queridísima, es el hecho del mandato. Como el Banco Central de México tiene su independencia y tiene un mandato constitucional, a diferencia de lo que sucede aquí. Exactamente, realmente es una diferencia muy grande, porque bien lo mencionó en el video, el banco no tiene que preocuparse por ninguna otra estadística, por ningún otro dato, sino que controlar la inflación. De hecho, el contraste, digamos, que podemos tener con nuestro país, Argentina, es que el Banco Central durante un buen tiempo ha sido uno de los interventores en cuanto a la inflación, subiendo y bajando las tasas o mediante movimientos financieros de los que se puedan imaginar. Se han creado muchísimos movimientos financieros para poder tratar la inflación y esto nos llama la atención con México.
Sin embargo, la pregunta que a mí me queda es ¿cómo están viviendo ustedes estas inflaciones que, como vimos en el video, fue histórica para México?